Entonces vamos a ver el capítulo 2. Vamos a entrar al capítulo de hidrostática, ¿no? Ya conocemos, hemos repasado las propiedades de los fluidos. Ustedes además han presentado sus trabajos, que es un fluido newtoniano, no newtoniano. Entonces, 67 personas han presentado este trabajo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver hidrostática, ¿no? Que estudia a los fluidos en reposo. Los fluidos en reposo quiere decir que no tienen movimiento, ¿no? Bien. Vamos a ver el concepto de presión, la variación de la presión con respecto a su posición, la paradoja hidrostática de Pascal, la medición de la presión, las fuerzas sobre superficies sumergidas, flotabilidad y estabilidad también es parte de la hidrostática porque se asume de que el fluido se encuentra en reposo, ¿no? Vamos a ver luego masas fluidas sometidas a aceleración constante. Ok. Bien. Entonces, ¿qué es la presión? A ver, la clase anterior o en algún momento hemos hablado que existe una presión en la atmósfera, pero no la sentimos, ¿no es cierto? Pero sí existe, la presión atmosférica se llama, la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión medida en algún punto, ¿no? Que es conocida como la presión manométrica. Entonces, la presión es una fuerza por unidad de área sobre una superficie real o imaginaria, situada dentro de un fluido. Entonces, también conocida como la intensidad de presión hidrostática. Entonces, la fuerza resultante del fluido sobre una superficie siempre ha de ser perpendicular a esta en todos sus puntos. Entonces, es una de las propiedades de la presión hidrostática. Entonces, la presión atmosférica también se usa como una presión referencial, ¿no? Entonces, la presión se mide en relación a un vacío perfecto y se conoce como la presión absoluta. Entonces, acá tenemos estas columnas, ¿no? Medidas desde un vacío perfecto, o sea, una presión absoluta. Entonces, vamos a tener presiones desde cero, ¿no? Y así va aumentando la presión según el nivel del mar. Acá tenemos entre 95 y 105 kilopascales absolutos la presión atmosférica, ¿no? Entonces, por encima de estos valores, entre 95 y 105 kilopascales, entonces se conocen como presiones por encima de la presión atmosférica, ¿no? Entonces tenemos acá presiones medidas desde un vacío absoluto. Pero la presión atmosférica, ¿no? Es una presión también que la utilizamos como una presión de referencia,
Entonces, a partir de cero, porque no sentimos esa presión atmosférica, decimos que la presión atmosférica es casi cero, ¿no? Por no decir cero. Entonces, esos valores mayores a cero son presiones manométricas que se pueden medir con algún instrumento, ¿no? Como el manómetro, el pisómetro, etc. Entonces, se conoce como presión relativa, ¿no? Y presiones que están por debajo de cero se conocen como presiones manométricas negativas. Entonces, normalmente, la presión que nosotros utilizamos para medir las llantas de nuestras bicicletas, de los autos, lo más común, ¿no es cierto? Se utilizan los manómetros y el manómetro parte de presiones relativas, o sea, considerando que la presión atmosférica es cero. Entonces, la presión absoluta es la presión medida con algún instrumento más la presión atmosférica. En muchos casos, entonces, vamos a despreciar a la presión atmosférica porque es igual a cero. ¿Cuáles son los primeros instrumentos que se han utilizado para poder medir la presión, para conocer la presión atmosférica, por ejemplo? Ustedes conocen, es el barómetro, ¿no? Entonces, a los equipos o medidores de presión atmosférica se conocen como barómetros. Entonces, que el barómetro es nada más que un tubo que está sumergido en mercurio, ¿no? Y pues acá tenemos un vacío perfecto, ¿no? Es un vacío, presión de vapor. Por lo tanto, la presión atmosférica que ejerce sobre esta superficie ha de influenciar en el mercurio y ha de subir por este tubo, por esta probeta, digamos, ¿no? Entonces sube hasta una altura y de esa forma se puede determinar la presión atmosférica como el peso específico del mercurio por la altura hasta donde ha subido el barómetro. ¿Ok? Entonces, para determinar la presión manométrica se recurren a estos equipos, a estos tubos transparentes que se conocen como los piezómetros o manómetros. Acá tenemos una tubería y se conectan estos tubos para determinar cuál es la presión en el punto C, ¿no? Utilizando, alargando el recorrido del fluido, ¿no? en este pisómetro. Entonces, se utilizan líquidos pesados como el mercurio para que el agua no rebalse, digamos, de este tubo, ¿no? Entonces, de esa forma se tiene, entonces, si está circulando agua por esta tubería, entonces vamos a tener agua, mercurio y puede ser también acá otro líquido, ¿no? Entonces, para mayores presiones vamos a tener estos equipos de diferente forma. Acá, por ejemplo, tiene un mayor diámetro, ¿no? Que ha de, pues, disminuir la altura en los pisómetros. Entonces, los pisómetros son
equipos que nos permite determinar la presión. Y ustedes van a tener varios ejercicios, ¿no? Para determinar cuál es la presión dentro de una tubería en este punto C. Entonces, la presión, ¿no? Es la fuerza sobre el área. Es la fuerza sobre el área. Entonces, la fuerza resultante de la presión ha de ser la presión promedio por el área, ¿no? Entonces, en muchos casos, en obras hidráulicas, ¿no? Vamos a tener las presas, por ejemplo, ¿no? Las presas. Una represa tiene, o una piscina. Una piscina. A ver, vamos a buscar a John Board. Vamos a dibujar entonces el cuerpo de un corte transversal. Vamos a hacerle a una presa. Y pues tenemos agua. Y esta es la profundidad, ¿no? Pueden ser, a ver, vamos a visitar este semestre, justamente estamos iniciando la construcción de una presa de hormigón en el proyecto hidroeléctrico Ibirizu. Entonces ya se tiene acá las fundaciones excavadas y se va a empezar a vaciar, ¿no? Entonces se tienen inyecciones para evitar ¿no? Para evitar que el agua pues se pase por debajo de la presa. Y aquí hay una fuerza también de empuje, una fuerza de empuje del agua subterránea que se ha infiltrado. Entonces, para eso se hacen estas inyecciones a varios metros de profundidad, casi la mitad de la altura de la presa. Esta presa que les digo va a tener 120 metros de altura. Entonces, digamos que esta presa tiene una altura de 50 metros, entonces tenemos una presión, ¿no? Una fuerza de empuje hidrostática. Entonces, ¿qué hemos dicho que es la presión? La presión es igual, ¿no? A una fuerza, a esa que he dibujado, una fuerza sobre el área. Sobre el área. El área de la cara de la presa. Entonces, esta es esa fuerza hidrostática, ¿no? Entonces, si despejamos de acá, ha de ser la presión por el área, por la cara mojada de esta presa. Entonces, la presión, ¿no? Hemos dicho que la presión atmosférica, es casi igual a cero, ¿no? Entonces, en la superficie vamos a tener una presión casi igual a cero. A ver, los que saben nadar y se han zambullido en piscinas profundas, entonces seguramente han sentido que
la presión en sus oídos, ¿no? Hasta uno siente un zumbido en los oídos cuando está en el fondo. Entonces, acá mayor presión, acá cerca de la superficie, menor presión, ¿no? Entonces, cuando se zambullen, sienten que aquí a esta profundidad vamos a tener una determinada presión, ¿no? Entonces, a lo largo de, o sea, en cualquier punto vamos a tener siempre esta presión. Entramos más adentro, vamos a sentir mayor presión. Si este nadador se mueve horizontalmente, va a sentir la misma presión. Se va a meter más abajo, más profundo, la presión va a ser mayor. Entonces, este es con color rojo, es el diagrama de presiones, ¿no? El diagrama de presiones. Y como ven, este diagrama de presiones no es uniforme. Eso quiere decir que la presión está en función de la altura H, ¿no? De esta altura del agua. Entonces, para eso estamos estudiando, ¿no? En esta primera parte, para comprender mejor, ¿no? ¿Qué es la presión y la fuerza hidrostática? Entonces, la fuerza hidrostática es esa fuerza que empuja, ha de empujar y va a tratar de desestabilizar a esta estructura. Entonces, esta estructura tiene que, para poder sostenerse, tiene que tener suficiente peso, ¿no? Suficiente peso. Acá esta fuerza va a tratar de empujar también, ¿no? Y desestabilizar la estructura. Entonces el ingeniero tiene que determinar cuál ha de ser el peso, ¿no? Para poder resistir el empuje hidrostático del agua, el empuje de acá, también del agua subterráneo, y evitar el volteo de esta presa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender ahora es determinar esta fuerza hidrostática, ¿no? La fuerza hidrostática. Bien, entonces Guido Vela Vargas. Buenas noches, ingeniero. Sí. Buenas noches. Estoy controlando asistencia. Pensé que se habían dormido. No, Inge. Ok. Entonces, continuando, antes de ver las propiedades de la presión hidrostática, ¿no? Vamos a ver las aplicaciones, ¿no? Entonces, la fuerza hidrostática es importante, ¿no? Entender que en las obras hidráulicas al ingeniero hidráulico le va a tocar calcular, ¿no? Las estructuras hidráulicas, ¿no? Como esta, por ejemplo, que es una presa inclinada. Acá se tiene compuertas, ¿no? Estas compuertas para regular el ingreso del agua.
Entonces tienen muchas, estas son galerías, o sea, es una presa muy alta, ¿no? Entonces, acá tenemos un corte transversal de una central hidroeléctrica, ¿no? Son obras hidráulicas gigantes, donde también nos toca calcular la estabilidad de las obras, la presión sobre las compuertas, etc. Entonces, esta es una turbina tipo bulbo, ¿no? Entonces, acá se ve chiquitito, pero esta es la hélice, ¿no? Es la hélice que el agua hace girar para generar energía eléctrica. Aquí adentro están los compartimientos, los generadores que producen electricidad. Entonces, fíjense del tamaño que tienen estas hélices, ¿no es cierto? Que son importantes. Entonces, imagínense, o sea, esa presión hidrostática del agua sobre estas estructuras. Estas estructuras tienen que resistir, entonces, ese empuje del agua, ¿no? Y se consideran, pues, que el agua está en reposo, por eso es hidrostática, ¿no? Entonces, va a ejercer esta presión hidrostática sobre superficies curvas, ¿no? Como estas compuertas, por ejemplo, ¿no? Superficies curvas, superficies inclinadas, etc., ¿no? Entonces, veamos ahora las propiedades de la presión hidrostática. Una de las propiedades de la presión hidrostática es que en cualquier dirección, ¿no? La presión en un punto, en una masa fluida en reposo, es la misma cualquiera sea su dirección. Entonces, si dibujamos, ¿no? Acá tenemos al buzo. Entonces, la presión en cualquier dirección, en X, en Y, en Z, en este punto siempre ha de ser la misma, ¿no? Entonces, la presión en X es igual a la presión en Y, es igual a la presión en Z. Presión en Z. ¿Ok? Entonces, en cualquier dirección, la presión en un mismo punto es la misma. Bien, para eso entonces analizamos un volumen de control triangular de ancho unitario. Quiere decir que tiene un ancho unitario, este triángulo, ¿no? Entonces, tenemos tres caras, ¿no? Tres áreas donde vamos a aplicar fuerzas, presión por área. Entonces, en esta dirección, en la dirección de Z, la presión entonces en la dirección X por el área delta Z, ¿no? Por el área delta Z. La presión sobre esta superficie en la dirección Z por el área o la cara delta X. Entonces, ¿qué otra fuerza tenemos? ¿Qué otra fuerza vemos acá? ¿Qué otra fuerza vemos en esta figura? Podría ser el peso.
ubicado en el centro de gravedad. Exactamente, es el peso, ¿no? Entonces el peso ha de ser el peso específico por, ¿no?, el volumen. Entonces delta X por delta Z, ¿no? Y este es entonces el área de un triángulo por el ancho unitario, que vendría a ser entonces tendríamos el peso, ¿no es cierto? Entonces, esto indica que la presión es una cantidad escalar, lo cual se puede demostrar mediante un elemento pequeño prismático triangular de dimensiones delta X, delta Y, como catetos, y delta N como la hipotenusa, con un ancho unitario. Entonces, como el fluido se encuentra en reposo, entonces tiene un equilibrio estático. Por lo tanto, podemos realizar una sumatoria de fuerzas horizontales igualándolas a cero. Entonces tenemos la fuerza, ¿no?, en la dirección X, o sea, la presión en X por el área, que vendría a ser la fuerza. Tendríamos con signo negativo. Con signo positivo tendríamos la fuerza sobre la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo alfa, ¿no? Entonces, reemplazamos, tenemos la presión, ¿no?, en X por delta Y más la presión sobre la hipotenusa por delta N y por el seno. El seno del ángulo ha de ser delta Y sobre delta N. Entonces, el seno de este ángulo va a ser delta Y, cateto opuesto, sobre hipotenusa, ¿no? Ok. Entonces, reemplazamos el seno acá, y pues estos se van y nos queda nada más que la presión en X por delta Y más la presión en la dirección de la hipotenusa por delta Y igual a cero. Entonces podemos decir que la presión en la dirección X ha de ser igual a la presión en la dirección a la hipotenusa. Por otro lado, si igualamos las fuerzas verticales igual a cero, entonces también vemos que tenemos la fuerza sobre la cara de el área que vendría a ser, bueno, en este caso hay un pequeño error, o sea, es esta cara la que estamos revisando, ¿no? La presión en X, ¿no?, por delta Z. Bien, igual, entonces acá vamos a tomar en cuenta el coseno del ángulo y tomamos en cuenta el peso. Entonces, haciendo operaciones, reemplazamos y vamos a tener que la presión en la dirección Y es igual a la presión en la dirección N. Por lo tanto, la presión en X es igual a la presión en Y es igual a la presión en N. Entonces, en cualquier punto, la presión tiene igual magnitud, ¿no?, en cualquier dirección. Esa es una de las propiedades, ¿no? Entonces, la presión en un punto, en una masa fluida en reposo, es la misma cualquiera sea la dirección en la que se la mida. Una de las propiedades.
La otra ha de ser, ¿no? Entonces, segunda propiedad es que en un fluido confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa perpendicularmente a la frontera. Entonces, la presión ha de ser siempre perpendicular o normal a las paredes. Si se trata de un tubo, de una tubería, entonces fíjense la distribución, estos vectores son la presión, ¿no? En una presa que tiene una cara inclinada, la presión siempre actúa perpendicularmente, ya sea en la superficie o en el fondo, etc. Entonces, diferentes tipos de objetos donde se tiene un fluido en reposo. Bien. Entonces vamos ahora a analizar la tercera propiedad de la presión hidrostática, que es la variación de la presión con respecto a su posición, ¿no? Entonces, la presión en una masa fluida no varía en un plano horizontal. Horizontalmente, como hemos visto, el buzo o la persona que está ahí nadando, ¿no? Si se mueve horizontalmente, va a sentir la misma presión. Pero si se sumerge un poquito más, entonces la presión ha de variar en el sentido vertical, ¿no? Ha de existir una variación de la presión que aumenta con la profundidad. Entonces, para eso analizamos también un cubo infinitesimal, ¿no? Que tiene el peso y las presiones en las 4 caras. Entonces, igual hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, las fuerzas horizontales, las fuerzas verticales, y entonces vamos a tener la variación, ¿no? La variación es el peso específico por la altura, ¿no? Entonces ustedes tienen la diapositiva, pueden seguir, ¿no? La sumatoria de las fuerzas horizontales igualadas a 0, todas las fuerzas que corresponden. Entonces, y este peso específico que aparece es justamente acá, del peso del cuerpo, ¿no? Del peso del cuerpo. Entonces, la variación de presiones verticalmente es igual al peso específico por la altura entre 2 puntos. Por lo tanto, la expresión indica la variación de la presión, ¿no? Con la profundidad en un líquido incompresible. Estábamos hablando de los fluidos newtonianos, ¿no? En función a esta se determina el gráfico denominado prisma de presiones, donde la presión en la superficie de un líquido será 0. Presión atmosférica, la cual irá variando linealmente con la profundidad. En la figura se presenta esta relación. Entonces, acá tenemos una altura h, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? Superficies inclinadas, una superficie vertical donde la presión va variando con la profundidad. En este nivel H1
Horizontalmente la presión ha de ser la misma, ¿no? O si tenemos una presión, una superficie inclinada, vamos a tener acá también una presión, ¿no? Igual a esta altura. La presión siempre perpendicular a las superficies. ¿Qué dice la paradoja hidrostática de Pascal? Entonces acá tenemos diferentes recipientes, ¿no? Acá tiene este recipiente un volumen 1, un volumen 2, un volumen 3, un volumen 4. Entonces, ustedes dirán, ¿dónde, en cuál de estos recipientes la presión sobre, la presión en la base de estos recipientes, cómo ha de ser? O sea, ¿cuál de estos recipientes ha de tener mayor presión en su base? Son las mismas presiones. ¿Por qué? Porque está a una misma altura, ingeniero. ¿Y por qué? ¿Por qué más? Si tengo yo aquí vino, tengo agua, tengo gasolina, aquí aceite. Según el primer principio, serían las mismas si fueran los mismos líquidos, los mismos fluidos en cada recipiente. De no ser, no, porque varía con la altura, claro, pero también dependería de multiplicar esa altura por el peso específico y cada líquido tiene cada fluido tiene su propio peso específico. Correcto, ¿no? Entonces, si tendríamos acá agua en todos los recipientes, independientemente de su volumen, ¿no? La presión en la base sería la misma, ¿no? Porque la presión varía solamente con la altura y el peso específico. Y si tenemos agua en todos estos recipientes, entonces vamos a tener la misma presión. Entonces, la presión en el fondo de los recipientes de la figura es el mismo. Si la altura del agua, H, es igual para todos, sin importar el volumen del agua que contenga estos recipientes, ¿no? O el área del fondo. Entonces, esa es la paradoja de Pascal, conocida como la paradoja hidrostática. Entonces, Pascal es uno de los que aporta en la hidrostática con las propiedades de los fluidos. Entonces, en base a ello, vamos a entrar a ver las fuerzas sobre superficies sumergidas, ¿no? Entonces, para poder determinar justamente la fuerza hidrostática para calcular el empuje del agua sobre las obras hidráulicas, ¿no? Entonces, esta es una central hidroeléctrica de pasada. Acá tenemos un río, ¿no? Aguas arriba, y este es un río navegable. Parece pequeñito, pero estas son compuertas radiales, curvas, ¿no? Que cuando se tiene crecidas, mucha lluvia en las cuencas, entonces esto jamás tiene que pasar el agua por encima. Por lo tanto, estos se llaman vertederos y sirven para evacuar justamente las crecidas. Y estas son las casas de máquinas, ¿no? Donde están las turbinas. Y acá tenemos las esclusas que sirven justamente para, son ascensores hidráulicos, ¿no? Para poder transportar desde un nivel hasta otro nivel. O sea, pueden atravesar, digamos, esta barrera, las embarcaciones entrando acá, se nivela el agua entre los dos puntos, luego se vacía, se nivela con aguas abajo
y puede seguir su curso. O los que vienen, entonces ingresan, sube el nivel del agua junto con el barco, se nivela con el nivel de aguas arriba y sigue su curso, ¿no? Entonces todo es hidráulica. Hay diferentes tipos de centrales hidroeléctricas. Bien, entonces, veamos superficies planas sumergidas. El objetivo es determinar la fuerza resultante. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que es la fuerza hidrostática, que es la presión por el área, ¿no es cierto? Pero no es cualquier presión, sino es la presión promedio, porque sabemos que la distribución del diagrama de presiones no es uniforme, va variando con la profundidad. Entonces, por eso tenemos que tomar la presión promedio. ¿Okay? La presión promedio. Entonces, la fuerza resultante ha de ser la presión promedio por el área. Actúa, entonces, siempre perpendicularmente. ¿Dónde va a estar ubicada la fuerza resultante? Es otro de los objetivos a determinar. Entonces, a este punto donde actúa la fuerza resultante se conoce como el centro de presión. El centro de presión. Y el centro de presión está por debajo del centro de gravedad, de la figura, ¿no? De la cara del vertical. Normalmente esta presión promedio está a la mitad, a D medios. Y la fuerza resultante se encuentra a D tercios desde la base. A D tercios desde la base, ¿no? Entonces, es así como se determina la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante tenemos que encontrar la presión promedio, que ha de ser el peso específico, ¿no? El peso específico del agua por la altura al centro de gravedad o de medios, a la mitad de la profundidad. Entonces, conocemos el peso específico del agua, conocemos la profundidad, dividimos entre la mitad, entre 2 y vamos a tener la presión promedio. Reemplazamos, multiplicamos por el área mojada, ¿no? Normalmente no es, si fuera una piscina sería fácil base por altura. En una presa, o sea, la forma que tiene la cara de la presa es, puede ser una forma de un trapecio, pero entonces ya es un poquito más complicado, ¿no? Y hay que determinar adecuadamente el área. Bien, entonces vamos a quedar acá y hay ejercicios propuestos en el texto que van a ustedes resolver para subir a la plataforma solamente de presiones sobre superficies planas sumergidas. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Inge, el libro es de la adscripción, ¿verdad? Para las prácticas. Sí, hay dos, Pero hay dos dos textos. Sí, hay Eso. dos textos, ¿no? Hay dos textos, entonces vamos a utilizar. Vamos a utilizar a ver, no recuerdo. Yo les voy a subir en el Classroom, ¿no? ¿Cuál de los textos? Ahí voy a indicarles. Está bien, Inge, gracias. Bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Si no, entonces quedamos aquí. Muy buenas noches a todos. Estén atentos a los mensajes de la plataforma. Hasta luego, Inge. Hasta